Llegó el momento de hablar de lo que muchos me preguntaron y muchos quieren saber, que es cuánto ganamos en una semana completa y cuánto podemos ahorrar. Pero vivimos una situación que nos pegamos un cagazo tremendo. Decidimos de qué vamos a trabajar el próximo mes. La idea es ahorrar un sueldo de cada uno por semana. Así que después de charlarlo, decidimos que vamos a trabajar en la... Bienvenidos viajeros al episodio número 6 de esta serie donde les estamos mostrando nuestra día a día y semana a semana acá en Nueva Zelanda con la visa Working Holiday. Recuerden que estamos subiendo videos todos los miércoles. Ahora nos encontramos acá en la empresa donde trabajamos porque hoy ya es viernes y bueno, hoy creo que vamos a salir un poquito temprano, así que vamos a aprovechar, capaz que después nos vamos a la playa y bueno, vamos a salir unos planes por acá, por Tauranga. Miren, después de algunas semanas hay algunos que ya están creciendo. Mirá la plantita que le está saliendo ahí. Hay otros que no, claramente, pero mirá. Qué bueno ver el resultado después de tanto tiempo. Pasó una semana y media, 2 semanas, pero cuando lo haces no tenés ni idea que va a pasar esto. Terminamos la semana, Pipi. Viernes, 5 días trabajados. Qué bien. Ahora sí, completamos la semana. Hoy nos vamos temprano porque laburamos súper rápido. Sí, hoy hicimos full house y de hecho nos damos un break mucho más largo. Son las 3 de la tarde y nos van a pagar hasta las 4 y media, así que espectacular. Gran Se lugar. labura en muy buen ambiente. Bueno, son las 4 de la tarde, ya volvimos a casa, nos bañamos, nos dimos una linda duchita y ahora nos estamos yendo a la playa, un viernes 4 de la tarde. Sí, la verdad que hoy fue... los 2 viernes que estuvimos trabajando salimos antes. O sea, hoy salimos a las 3 de la tarde, increíble. Re temprano. Y nos pagan hasta las 4 y media. Pero bueno, eso también es porque le metimos mucho ritmo. O sea, la verdad que aprendimos mucho a hacer lo del grafting. Ya somos, no tengo profesionales, pero casi. No, pero la realidad es que está bueno porque hay un target que hay que hacer por día. Y si lo cumplimos, ya está, te vas. No importa si lo hiciste a la 1, a las 2 o a las 3. No es un target bajo, pero le metemos mucho ritmo y está bueno porque al principio del día está más fresco, entonces ahí le damos a morir y ya las últimas 2 horitas con lo que queda. A la tarde hace mucho calor porque es como un vivero y le da el todo sol todo el día y caga de calor. Si afuera hace, no sé, 27 grados, adentro hace 34 porque es tremendo. Así que bueno, nada, ya terminamos y ahora nos estamos yendo a la playa, o sea... Súper lindo, creo que me encanta el terminar de trabajar y ir a la playa. Sí, la verdad que sí, es algo como que siempre quise hacer y eso que yo no soy fanático de la playa, de hecho prefiero 1000 veces la montaña. Pero bueno, nos vamos a juntar con unos amigos a charlar ahí, a tomar algo. Con nuestros compañeros de laburo que ya se volvieron amigos, ya nos vamos a juntar, que ellos viven ahí cerquita de la playa. Después al súper, ahí les vamos a mostrar algunas cosas de ahí que están muy buenas. Eso, y después nos vamos al súper, vamos a hablar un poco de precio, de cuál conviene, cuál no conviene y eso. Sí, qué app tenés que tener cuando llegas a Nueva Zelanda para no empezar a perder, porque si no hay gastos que tenés que no te das cuenta que podrías haber ahorrado un montón de plata. Y bueno, después de 40 minutitos, 35 minutos, llegamos al monte, al famoso monte, donde está toda la parte costera, hasta la playa. Y bueno, obviamente hay un monte para hacer como un mini trekking. Miren qué linda que está la playa, están todos los surfers. Ahí, mirá. La verdad que está muy lindo, nosotros no conocíamos, pero bueno, esta es la playa, toda la playa de Tauranga. Y allá adelante, obviamente, se le dice monte. Quiero creer que es por ese monte, ¿no? Todavía no lo sé. Pero bueno, ahora este es el barrio de los chicos. Muy lindo. Ellos viven acá muy cerquita. O sea, como todo, tiene sus beneficios. Nosotros vivimos alejados de todo, que es hermoso, pero también estar acá es muy bello también. Mira, acá Lau, obviamente, comprándose un cafecito. Pero la verdad que estoy asombrado de este lugar, ¿eh? Es hermoso. Y amor, ¿te gusta esta playita? Sí, súper linda, no la conocíamos, así que vamos a volver porque hoy está nubladito, pero está muy hermosa, hay mucho verde. Mira, me encanta esto, como que siempre quise estar en un lugar, laburar y salir de laburar y venir a la playa. Y esto es espectacular, es justamente eso que yo me imaginaba. Hoy no nos tocó el mejor día, pero con sol esto debe ser una locura. O sea, nosotros porque elegimos estar en el medio de la montaña, pero bueno, cada lado obviamente tiene sus pros y sus contras. Igual nos queda media horita, entonces es la nada misma, o sea, venimos cuando queremos.
cómo la pasaron el día de playa? Muy bien. ¿Y ustedes, chicos, cómo fue el día de playa? Excelente. ¿Pasaron bien? Va, el día, ya de noche, ¿no? Pero... Saliendo de noche. A McDonald's. Y ahora nos vamos a clavar un Mac, porque nosotros teníamos que ir al Teníamos supermercado. que ir al supermercado, pero bueno, esto estuvo mucho más divertido. Pasaron cosas. Bueno, recién llegamos a la casa, son no sé como las 12 de la noche, pero vimos una situación que nos pegamos un cagazo tremendo. Es la primera vez que llegamos de noche acá a la casa, que no habíamos salido hasta ahora. Llegamos y había en el árbol, acá en la puerta, había como unas, no sé si son zarigüeyas o qué. Al principio no sabíamos si eran ratas, si eran murciélagos, pero literalmente estaban en la primera rama del árbol, que es como a la altura de, no sé, 1,50 m, ponele. Estaban al lado del auto, o sea, lo veíamos, eran, no sé, como 2, 3 o 4 grandes. Y nada, nos pegaba un cagazo bárbaro, no sabíamos qué era. Pegaba un cagazo a los bichos, todo eso. Y cuando estábamos bajando, y a Lau se le cayó un bicho así en la cabeza. Ay, Dios. Qué estresante. Claramente no salgo más de noche. No salgo más de noche. Llegó la hora de pagar los peajes que no estuvimos pagando hasta ahora. La verdad que tiene un sistema bastante malo, debo decir, acá en Nueva Zelanda, por lo menos con estos. Acá el peaje se llama toll y obviamente no tenés barrera, digamos, vos pasás y la máquina directamente identifica tu patente y vos insertás el dominio de tu auto en la web y ahí te saltan, digamos, lo que debes. Vos también podés pagar por adelantado, no sé, podés poner por 20 o 50 dólares y eso te lo van descontando. Nosotros no pagamos nunca hasta ahora, así que ahora estoy intentando pagar acá en la web. Lo único que es que únicamente te computan los peajes que pasaron en los últimos 5 días nada más. Si vos no pagaste los peajes en esos 5 días, digamos, se borran de la web y te mandan como un aviso de pago a tu domicilio. Pero bueno, obviamente nuestro domicilio no lo cambiamos acá. O sea, nuestro domicilio está en Auckland, o sea, nunca nos va a llegar eso. Así que tenés que llamar por teléfono. Eso me pareció bastante raro porque nada, ya nadie llama por teléfono para tener que pagar algo. Tendría que estar directamente en la web. Pero bueno, ahora vamos a ver bien cómo es el proceso, si lo hacen conmigo y no les pasa lo mismo. Así que por lo menos vamos a pagar estos y mañana llamaré para poder pagar los demás. Acabo de llamar para ver si podía pagar, hoy es domingo y por suerte me atendió una persona y bueno, el proceso es, vos le pasás el número de dominio de tu auto y ella te da el número de notice, que es como el número de aviso con el cual vos podés pagar. Lo que me acabo de dar cuenta es que te cobran más caro los impuestos por haberte mandado la notificación y todo eso que el propio peaje. O sea, estoy pagando mucho más de lo que debería haber pagado. En boludo, pero bueno, para que no les pase a ustedes, así que aprendan. Paguen primero el peaje antes de que se le venzan los 5 días y que les llegue toda la notificación y eso. Esto es lo que sale el peaje, 2,30, pero la administración te cobra 4 dólares con 50 porque no la pagaste en término. Entonces, en vez de ser 2 dólares y pico, son casi 7 dólares. Es un montón. Mira, tengo que pagar 28 dólares de peaje. La puta madre. Ya aprendí para la próxima. Hoy te mandaste la verdadera comida, amor, Mirá lo que son estas empanadas de carne. Espectacular, qué bien. Cortesía de Meli que nos consiguió las tapas. Grande Meli. Qué bien, qué contento que estoy. Mirá lo que es esto. Y obvio cenando casi de día todavía. Somos unos abuelos. Decidimos de qué vamos a trabajar el próximo mes. Sí, era una gran duda que teníamos, porque bueno, la verdad que acá, como bueno, ya vienen viendo los videos, estamos súper cómodos, todo, pero todo tiene un fin. El 20 de diciembre terminamos nuestro trabajo acá y nosotros el 26 tenemos que entregar, dejar la casita. La casita, la tiny. Sí, nos va a costar mucho. Y bueno, tenemos que ya ir planificando un poco nuestro futuro, a ver qué vamos a hacer. Futuro cercano, Claro, el futuro cercano. Y bueno, como también les venimos contando, teníamos varias ofertas de trabajo repartidas prácticamente por toda Nueva Zelanda. Hablamos bastante y tomamos una decisión respecto de qué vamos a hacer en el mes de enero y bueno, el año que viene básicamente. Costó bastante porque las opciones que teníamos eran buenas, la paga estaba buena, el horario, las tareas también. Entonces teníamos que decidir costo-beneficio, que es un poquito lo que viene siendo nuestro viaje. O sea, no queremos matarnos trabajando, sino que queremos trabajar y vivir bien y disfrutar un poquito de viajar. Entonces como que tratamos de encontrar un medio entre todo eso. Así que después de charlarlo decidimos que vamos a trabajar en las cherries. O sea, vamos a ir a juntar cerezas. Es el que más nos convenció de todos los que, digamos, las opciones que teníamos. Bueno, primero porque Lau va como supervisora, así que eso te da la pauta de que si tenés un buen currículum, o sea, ella trabajó en un banco, nada que ver nada que ver a totalmente. la temporada de cherries. Y bueno, la contrataron por más de que no
tienen idea cómo se... De hecho, no creo que no me gustan las cerezas. Claro, o sea, por más que no tengan idea cómo se piquea una cereza o cómo se cosecha, la contrataron porque es para liderar grupos. Así que eso está bueno. Y yo voy a hacer de picker, que bueno, es estar ahí en los árboles cosechando las cerezas. Las cherry, las cerezas. Decidimos esto por más que nos quede en la otra punta del país, porque literalmente queda en la otra punta, o sea, queda abajo de todo. Creo que son en Cromwell, una ciudad, es un pueblo chiquito aparentemente, que se llama Cromwell. Muy cerca de Queenstown. Nosotros tenemos que empezar a trabajar el 3 de enero, o sea, tenemos que recorrer literalmente casi todo Nueva Zelanda con la van, pero bueno, tenemos 10 días aproximadamente para hacerlo. Y lo bueno es que se sumaron 2 chicas del grupito que armamos en el laburo, que la verdad que son muy piola. Entonces sacamos ferry para el mismo día y vamos a organizar algo como para encontrarnos en el medio y visitar cosas juntos, y eso también como que nos dio el empujón para decidirnos por las cherries. Claro, pero bueno, eso nos gustó porque sabemos que vamos a tener 10 días de vacaciones, por así decirlo, de recorrer Nueva Zelanda con la van, ir a donde queramos. O sea, sabemos que el 26 de diciembre tenemos que dejar la casa y el 3 de enero tenemos que estar ahí en Cromwell. El 2 en realidad, porque ya tenemos que... En el medio no tenemos nada todavía. Claro, todavía no decidimos qué ruta vamos a hacer, pero bueno, estamos contentos porque vamos a estar 10 días viajando y recorriendo, ¿no? Sí, obviamente. Aparte vimos que hay unos paisajes increíbles, entonces nos va a recargar de energía antes de llegar a la temporada de cherries, que más allá de que es cortita, es muy exigente físicamente, más que nada para Gasti, que va a estar piqueando. Entonces unos 10 días de descanso y de disfrute le van a venir bárbaro para que levante todas las cherries. Según lo que dicen, obviamente todavía esto no lo chequeamos, no tuvimos la experiencia todavía, pero dicen que si tenés suerte y te tocan buenos árboles y te toca una buena temporada, se puede ganar muy buena plata. Ya tomamos una decisión con Laura, que mañana tenemos que ir a otra nursery, no es en la misma que vamos siempre, que nos queda acá 10 minutos, nos queda a 1 hora y 20 más o menos. Es solo por mañana y creo que la semana que viene tenemos que ir 1 o 2 días también. Pero tomamos la decisión de seguir, obviamente, porque la verdad que nos gusta. Vamos a ir con la van, nos vamos a quedar en un camping ahí cerquita, hoy jueves. Vamos a trabajar mañana. Y bueno, mañana nos volvemos porque como es solo un día, entonces decidimos hacer eso. Así que ya cargamos todo en la van. Vamos a ir a cargar nafta a un lugar que nos dijeron que es más barato que de costumbre. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a dormir en una camper. Mañana vamos a ir a trabajar. A ver cómo nos sentimos con eso. Ya está todo cargado en la van, que le tenemos que dar una lavada porque está asquerosa. ¿Y Lau, qué está buscando? ¿Un possum? Sí, ¿sabes qué me estoy dando cuenta? Que la otra vez que no salí, viste que te dije, che, ¿hay gatos bebés? No eran gatos bebés, eran possum. Claro, pues yo escuchaba gatos bebés, pero no, ahora caigo que... Y seguramente tienen que estar por acá. Qué cagazo que nos pegamos ese día, ¿eh? Ay, Dios, ahora Nos vinimos acá a un shopping antes de ir a acampar, porque en este local conseguimos una cafetera portátil. Y bueno, ahora estamos comprando las cápsulas, pero compramos una cafetera portátil para llevar. Le pones agua caliente, le pones la cápsula y podés tomar café donde quieras. Así que para nosotros nos viene espectacular. Y encima, algo muy bueno para nosotros, que después les voy a pasar el tip, la podemos comprar en cuotas. Es una aplicación que te descargas y ahí en varios lugares podés pagar en cuotas. O sea, no sé, esta creo que salía cerca de $100 y la pagamos en 3-4 cuotas, así que recién nada más te lo tuvimos que pagar $25 este mes. El mes que viene, o no sé si por semana, ahora lo voy a averiguar bien. Ya compramos lo que queríamos, ahí está la cafetera. ¡Hello! ¡Hello! Mamita, bueno. Así estamos. Ahí tenemos la cafetera y acá tenemos las cápsulas de Nespresso. Las cápsulas de Nespresso son regaladas. Compramos 30 cápsulas por $13, que son algo así como 7-8 dólares estadounidenses. Sí, esta es la empresa que les decía. 30 cápsulas, una locura. Sí. Ah, claro, esta es la empresa con el tema de las cuotas y eso, igual después se la vamos a mostrar bien. Miren lo linda que es, la Mini Espresso NS, es así, chiquitita, muy buena. Nosotros tomamos mucho café, así que la verdad que nos viene bárbaro para Nueva Zelanda y para cualquier lado. Wow, tremenda luna, tremendo cielo. O sea, no sé qué tiene que ver con lo que está en el video, pero quería mostrarles esto. Bueno, ven, esta es la app y acá dice que nos costó $99
Y acá tenés todas las fechas de pago, o sea, te lo divide cada 15 días, tenés que hacer un pago. Entonces ves 99, lo hicimos dividido 4 y esto es lo que nos resta pagar, 74 dólares. Y acá tenemos, ves todas las fechas, tenemos que ir pagando 24 dólares con 75, pagamos hoy, después pagamos el 19 de diciembre, el 2 de enero y el 16 de enero. Está muy buena porque aparte no tiene interés, o sea, es el mismo precio. Eso está genial. A ver cómo es el unboxing. Estamos muy contentos. Primero porque nos salió barato. Pero esto es algo que vos ya querías de Argentina. Lo pagamos en cuotas y a la vez compramos 30 cápsulas de Nespresso a 6 dólares americanos. Es una locura. Sí, posta que eso fue muy barato. Hay que ir a comprar más. A ver, este es el unboxing más raro adentro del auto, pero bueno, esto es así. Ay, es muy fachera. Mi bolsita que esta no va a ser usada para que guardes ningún tipo de cable. Veremos, ya veremos. A ver, mostrar a la cámara. Este es el vasito. Acá se sirve los 60 mililitros, que es la medida de Nespresso. Muy bueno. Bueno, ya en estos días la vamos a probar y le vamos a mostrar. Ahora mismo, caliente. No, ahora no. De Huacano. No, Huacaco. Huacaco. Esto no es canje ni nada. No, la pagamos. Y ahora sí, ya estamos para arrancar. Ya cargamos nafta, ya comimos. Y ahora nos toca únicamente acercarnos al lugar, que estamos acá a media hora. Y bueno, ver dónde podemos tirar la van ahí un costadito para dormir. Mañana entramos media horita más tarde, mañana entramos 7:30. Así que sí, podemos dormir un ratito más. Y bueno, nada, la incertidumbre de dónde vamos a dormir hoy, eso me encanta de la van life. Bueno. Yo solo estoy preocupada para hacer el café mañana. Bueno, encontramos este lugarcito que nos queda, estamos a literalmente 10 minutos de donde tenemos que trabajar. Así que estamos justo abajo de un árbol, así que nos da la sombra. Y bueno, vamos a pasar la noche acá, a ver cómo nos va. Espero que no nos multen. Bueno, buen día para todos. Ya estamos en la parte de adelante. Acá atrás está no durmiendo, pero está tirada al agua. La verdad que salió bien porque dormimos muy bien. Nadie vino a ver nada, así que zafamos de la multa. No tenemos ningún papelito en el parabrisas. Y literalmente estamos a 5 minutos del trabajo. Así que salió bien. En literalmente 8 minutos llegamos. ¿Y cómo fue eso? Ella fue durmiendo ahí atrás, pues se está sintiendo un poquito mal. Pero bueno, ya llegamos. Qué bien que te traigan al laburo así, ¿no? Y ahora sí, desayunando acá ya en el trabajo con la nueva incorporación, la cafetera portátil, calentando un poquito de agua. Y bueno, con el autito acá ahora nos vamos a lavar los dientes, pero ya estamos allá, mirá el solazo que hay. Bueno, recién terminamos de trabajar una vez más antes del tiempo. Esto yo no lo puedo creer, te juro que no eso me lo que imaginé fuimos nunca. muy lentos porque faltaba madera. Sí, hoy fuimos muy lento, pero no por nuestra culpa, sino porque faltaba mucha madera. Y ahora vamos a probar la cafetera portátil que compramos, ¿no? A ver, para que lo voy a filmar bien. Ahí va. Cerrás. Esa acá tiene como para apretar. Tiene que cerrar bien. Lo das vuelta. Acá le pones el agua. Esto está bueno, pero lo puedes usar en cualquier lado. ¿Y ahora? Así, y ahí hay que apretar este botón. Y bueno, así es como queda. Mirá qué facha que queda, con espumita. Nespresso, ¿no? Bueno, y como salimos tempranito del trabajo, nos vinimos de nuevo a comprar más cápsulas. Porque posta que estaban muy baratas. Se pueden comprar una sola vez a ese precio. Ahora nos vamos a crear otra cuenta y vamos a llevar 2 cajas más. O sea, vamos a comprar 90 cápsulas. Compramos 2 más de 30 porque de verdad, o sea, están muy baratos. Nos dijeron que la venden están acá haciendo como promoción de la marca y que la venden al costo. Es muy barato, no lo vamos a encontrar en otro lado. Así que las vamos a guardar y en algún momento las vamos a usar. Así que excelente. Bueno, y hoy es día de compra de supermercado, la compra semanal. La vamos a hacer en el Pack and Save, que es uno de los más baratos. Y la verdad que vamos a aprovechar porque no nos queda cerca. Este es uno de los más baratos de todos y tiene de todo. Tenemos la aplicación, que después se las vamos a mostrar seguramente en otro video, donde puedes comparar todos los precios de los distintos supermercados. Bueno, después vamos a hablar de las naftas y todo eso va a ir en otro video. Ahora vamos a escanear el producto y vamos a ver si está más barato acá o en el local de enfrente. Agarras acá. A ver el hummus clásico.
Quiero mostrar cómo se ve. ¿Ves? Ahí escaneas el QR. Tuki. Y está más barato acá. Y ahí te tira Papamoa. Este es el donde estamos ahora. Y te sale un poquitito más barato. ¿Ves? Te marca los precios de los otros supermercados. Ah, bueno, porque ahorras un montón así. Mira, y esta es la diferencia de los cafés. O sea, 36 cápsulas de Starbucks sale 25 $. O sea, acuérdense que nosotros compramos 30 por 13. Y estas, cada una sale 7 por ahí, te trae 10. O sea, las 30 salen 21. Así que salió bien la compra. Y llegó el momento de hablar de lo que muchos me preguntaron y muchos quieren saber, que es cuánto ganamos en una semana completa y cuánto podemos ahorrar. La idea es ahora contarles un poco, bueno, específicamente cuánto ganamos, pues ya cobramos una semana completa y cuáles son los gastos fijos y no tan fijos que tenemos. Esta semana ganamos cada uno $951, trabajando 9 horas por día, 5 días a la semana. En realidad no trabajamos las 9 horas, pero todos los días nos facturaron 9 horas. Porque si bien no todos los días, como vieron en los videos, trabajamos las 9 horas completas, pero en la aplicación esa que nos computan las horas, siempre nos pasan ese monto, que da un total de 45 horas semanales trabajadas, cada uno, ¿no? Obviamente. Entonces ganamos $951 cada uno, que da un total de 1.900, eso es por semana. Y ahora les vamos a contar un poco los gastos semanales que tenemos y cuánto podríamos llegar a ahorrar con este sueldo. Bien, bueno, el primer gasto que tenemos semanal, obviamente, es la acomodación, nuestra casa. La verdad que la pagamos, nosotros estamos pagando caro, o sea, estamos pagando $520 por semana, que la verdad que es caro para dos personas, más en esta zona. Te puede conseguir hasta por 300, 350, yo creo que una pareja pero puede conseguir. Habitación, no casa. Claro, habitación, no casa. Pero la verdad que nosotros queríamos estar cómodos, bueno, con esta vista, como ya lo vienen viendo siempre. O sea, estamos solos, entonces queríamos invertir un poco más de plata en esto, que la verdad que para nosotros lo recontra vale. Total. Así que bueno, de esos $1.900 que tenemos, 520 se van en la casa. Después, semanalmente no tenemos otro gasto que no sea la comida y la nafta. Acá puede variar un poquito según dónde trabajes y qué tipo de dieta quieras hacer o cuánto quieras invertir en comida. Por ejemplo, nosotros estamos a 5 minutos del trabajo, por lo cual pagamos un poco más de alquiler, pero ahorramos mucho en nafta. ¿Cargamos el tanque cada cuántos días, amor? Y más o menos cada 10 días estamos llenando el tanque del auto, que nos está costando 105, un promedio más o menos, a veces más, a veces menos, de $105 cada vez que lo llenamos cada 10 días. Nosotros tenemos la ventaja de que no tenemos que pagar el toll, que es el peaje, digamos, claro, porque no hace falta para ir al trabajo. Hay muchos chicos que viven por ahí más lejos, viven a media hora, y bueno, por ahí gastan más en nafta y tienen que pagar el peaje todos los días. Obviamente comparten con otros compañeros, pero bueno, también es un gasto que hay que tener en cuenta. Y respecto a lo que es comida, nosotros estamos gastando entre $220, $250 por semana, pero la realidad es que comemos de la hostia. O sea, hacemos las 4 comidas más 2 tentempié más o menos, y siempre comemos carne, hay fruta y nos damos el placer de tener vino y cerveza en la heladera. Sí, o sea, yo creo que en otra época, cuando éramos más jóvenes, seguramente hubiésemos gastado menos porque hubiésemos comido todos los días fideos, arroz, pero ahora ya estamos para estar cómodos, la verdad. Y estamos, o sea, comemos muy bien, así que compramos café, compramos vino, o sea, nos damos nuestros gustitos. Es que sí, pero con todo eso es un promedio de eso más o menos, entre 220 y 250. Después tenemos 2 gastos que son mensuales, uno es la línea de teléfono y otro es el seguro. Por la línea de teléfono pagamos los dos, en total 110 aproximadamente, y tenemos un plan altísimo, podríamos pagar menos y tener menos gigas. Y por el seguro pagamos 90, 95, y también pusimos un plan donde nos sentíamos seguros con protección de vidrio, o sea, bastante completito, y sale 95 por mes. Así que sí, bueno, haciendo las cuentas, o sea, esos son los gastos que tenemos sí o sí. Los primeros son de semana y los segundos son mensuales. La idea es ahorrar un sueldo de cada uno por semana, o sea, ahorrar aproximadamente $950 por semana. La primera semana lo logramos hacer, porque bueno, además de eso, de estos gastos que les mencionamos, siempre hay algún otro gasto cuando vas a hacer algo de turismo, cuando te juntás con nosotros, que nos juntamos con los amigos, compañeros de laburo y eso, siempre tenés algún que otro gastito. Nosotros cobramos 24 la hora, que es como casi el sueldo mínimo acá en Nueva Zelanda, entonces eso hay que tenerlo en cuenta, y estamos ahorrando $950 por semana. Está bien, somos 2 personas, son 2 sueldos, pero la verdad que es un buen número. Sí, de hecho, si quisiéramos ahorrar un poco más, tranquilamente lo podríamos hacer. O sea, tenemos el auto para dormir y vivir
vivir ahí, podríamos acampar y no pagaríamos alquiler, obviamente pagaríamos poquito por el camping, pero ahorraríamos bastante dinero y podríamos comer muy distinto y probablemente ahorraríamos más. Sí, creo que se puede venir a ahorrar dinero acá a Nueva Zelanda, más si sos una pareja, porque es lo que te digo, o sea, son 2 sueldos y los precios aumentan un poquito nada más por ser 2 personas. Entonces está bueno ser 2. Igualmente si venís solo también vas a poder ahorrar, pero bueno, creo que un poquitito menos. Claro, tal vez tenés que darte menos gustos Claro. o ajustarte en algunas cosas. Pero bueno, en general eso es lo que nos estamos proponiendo ahorrar y hasta ahora lo venimos logrando. Así que ustedes saquen sus propias conclusiones a ver si les parece bien o mal. Tengan en cuenta que es nuestro primer trabajo en los kiwi, no hay que tener muchas habilidades. Vamos a ver más adelante cuando por ahí cobremos un poquito más. Sí. Los próximos trabajos que ya tenemos contratos firmados ya son con otros sueldos, así que esperemos que suba un poquito más la cuenta.